Tenemos un tema que hoy vamos a tratar y es el siguiente: la iglesia como individuo y la iglesia como colectividad. ¿Cuál es el fin de la iglesia? La iglesia es más que un club social o un lugar de reunión donde nos podemos congregar, adorar o alabar el nombre del Señor en la búsqueda de un fin religioso o filosófico o teológico. No, se ha tomado como simplemente una tradición espiritual. Pero vamos a ver qué es la iglesia como individuo y la iglesia como colectividad. Vamos a ver un texto, pero antes de ver el texto veamos una introducción. Vi una noticia hace algunos días, muy pocos, no sé si 2 o 3 días atrás, de una señora que tomó una decisión, creo que no fue la mejor, y fue en un evento de su vida en la que tuvo alguna decepción, algún dolor, o alguna enfermedad o alguna circunstancia económica que la abocó a tomar esta determinación. Dice el artículo de prensa que esta mujer estuvo en un lugar como al lado de un sitio de recreación y decidió tomar un alimento juntamente con un niño que la acompañaba entre 4 a 6 años, afirma al que entrevista. Dice: la señora estuvo por acá, estuvo haciendo llamadas telefónicas, estaba hablando con el esposo y parece que el esposo le enviaba un dinero para unos temas de pasajes para reunirse, para encontrarse. Ella pidió para el niño un jugo y para ella pidió un sándwich, o para ambos lo pidieron. Y yo me fui a cambiar un billete, me fui a hacer otra diligencia, y cuando volví vi que había una aglomeración de personas en el puente. Me acerqué yo a preguntar qué había sucedido y me dijeron que la señora que había estado en mi negocio había saltado el puente para suicidarse, y parece que lo logró porque como que la persona murió. Pero lo más cruel de esto no es la decisión que se tomó, sino por qué se tomó. Y con las personas que se afectan esta decisión, porque pregunta inmediatamente por el niño y parece que ella la abrazó al niño y se botó abrazada con el niño al vacío. Era un lugar boscoso, pero un lugar bastante profundo para quitarse la vida, y la perdió con su bebé. La gente está tomando decisiones por la desesperación, por no encontrarse en la vida y no encontrar soluciones para la vida. De tal manera que de ahí la gente está tomando esas determinaciones de cortar su vida, creyendo que es la mejor decisión, sin reparar ni religiosamente ni socialmente lo que puede ocurrir después de una muerte o en un evento de esos. Porque la gente conoce muy poco de Jesús. Podríamos preguntarle a usted: ¿qué conoces tú de Jesús? Ahora hay que ver que la persona que la atendió le ofreció un producto. Hay lugares en todo el territorio nacional como en el mundo, hay lugares que nos hacen y nos prestan servicios, nos ofrecen servicios, nos hacen ofrecimiento de servicios. Acá se le ofreció, y lo que vendían era sándwich, bizcocho, salchichón, gaseosa, jugos, y eso fue lo que ella adquirió de ese lugar. Pero lugares que ofrezcan cosas espirituales muy pocas. El mundo tiene un problema, y es que hay muy pocos lugares espirituales. Anoche observamos con nuestro hijo a las 11:30 de la noche por la terraza. Aquí hay una tienda, aquí atrás, que la gente tiene unos comportamientos sociales muy raros. Y es que después de que ya están embriagados, después de que han gastado su dinero en bastante cerveza o licor, después de haberse abrazado, decir: compadre, yo lo amo, porque uno cuando empieza a entonarse, empieza a ver a los hombres bonitos, a las mujeres bonitas, la vida maravillosa, pero después de que el licor toma totalmente el control de la conciencia y de la conducta humana, entonces empiezan a entresacar su ira, su enojo, y cualquier cosa le irrita, y seguramente se están abrazando y diciendo que se amaban mucho: compadre, yo amo, yo hasta la muerte, de tal manera que empiezan a darse el machete, empiezan a perseguirse con botellas. Entonces el ser humano vive en una encrucijada de errores, conductas erróneas, que no tienen un acompañamiento eficaz que le ayuden en el desarrollo humano y familiar. Y así ha sido toda la vida. Y no es el único lugar. Yo creo que usted ha visto peleas en otros lugares, pero ahí cada 8 días tenemos ese escenario de la pelea cada rato, lo tenemos. Pero nosotros vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en la Biblia una respuesta, o en un grupo
o en una institución que Dios haya dejado en la tierra para encontrar soluciones a esa problemática que tiene el ser humano. ¿Has tenido problemas? ¿Sí? ¿Quién te los ha ayudado a solucionar? Con el respeto a mi esposa, que es una psicóloga profesional que ha ayudado a muchísima gente desde su escenario, porque ella sabe cómo manejarlo en afinidad con lo teológico, lo espiritual, y ha sido muy efectivo, como otras psicólogas que tenemos en la iglesia. Pero les tengo una noticia, con todo respeto de las demás profesionales, que quizás hay muy eficaces, pero la psicología ha fracasado, la psiquiatría ha fracasado, la sociología ha fracasado. En la búsqueda de respuestas y ayuda a los seres humanos, las ciencias han fracasado, porque la gente se sigue matando y a mayor número. Han hecho un efecto, por supuesto, pero muy pequeño, no ha sido trascendental ni relevante ni bien marcado. Entonces la gente sigue tomando decisiones que atentan contra su vida y atentan contra la sociedad. De tal manera que decíamos esta mañana, para los que estuvieron conmigo en la predicación de esta mañana, que en la pandemia, que pensamos que iba a haber más seguridad, más confianza, en la pandemia una enfermera, por la discriminación de su profesión, compró una cicla. ¿Cuántos oyeron esa noticia? Compró una cicla y a los 3 días de haberla comprado, pasó por un puente en Bogotá, creo que en la zona norte, creo que si no me estoy mal equivocando, pasó por un puente y un ladrón que no le temió ni a la noche, ni al COVID, ni a la persona, la atracó y la mató. Por una cicla de 250 mil por le quitó la vida. ¿Te has enterado de alguien que haya perdido la vida por una billetera, por un celular, por pasar mal una calle? Viniendo de Faca, hicieron unos reductores para proteger la vida, para que redujeran la velocidad a fin de que los que pasan por unos barrios nuevos que hay por ahí en Madrid, los carros no los atropellen. Pero 2 veces que he venido, de las 5 que he estado en Faca durante estas 2 semanas, he encontrado que han habido 2 accidentes que me he dado yo cuenta. 2 accidentes. Entonces la seguridad no está en lo que ya poseemos, nos hemos sentido impotentes. Decía esta mañana que tuve un papá que tuvo muchas virtudes, que tuvo muchas cualidades, pero que ahora que lo puedo analizar, mi papá era un hombre impotente. Mi mismo papá que conducía un carro, pudo haber con ese mismo carro haber matado a otras personas por un mal manejo. O si él se hubiese atravesado un carro, como fue el accidente, pudo haber perdido la vida. O sea, el hombre es frágil, falente e impotente. De tal manera que cada día hay ciencias que quieren cooperar con la restauración humana de la sociedad, pero no las hemos encontrado. Pero cuando vamos a la Biblia y hablamos del tema, la iglesia como individuo y como colectividad, vamos a ver si la iglesia sí precisa ser la ayuda para la gente, precisa esa ayuda para la gente. ¿Y de qué manera? ¿Y con qué cooperantes? Entonces vamos a mirar, vayamos rápidamente, por favor, a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, 16. Dice de la siguiente manera: la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los dicen que son los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En primer lugar, hay un interrogante y una pregunta. El Señor tiene la presura de saber si ha tenido una imagen o un referente para la gente, para saber precisamente quién es Él. Y le pregunta a los que han estado caminando, que van por el mercado, que van por el agua, los que lo acompañan a caminar mientras Él ora por los enfermos. Él escucha a la gente de qué dicen, porque uno dice, cuando viene alguien a visitarnos políticamente, dicen: ¿quién es ese político? ¿Ese es del Partido Liberal? ¿Cómo se llama ese galán? Entonces seguramente en ese evento donde se aglomeraba la gente, hacían la misma cosa social. Entonces cuando se reunían los que alcanzaban a oír qué decían acerca de Jesús, eran los discípulos que estaban más cerca, protegiendo a Jesús de la gente, estaban más cerca de la gente. Entonces le preguntan, le dice: bueno, dígame. Y él tiene un afán de saber si ha sido identificado, si ha sido reconocido con el fin que se ha propuesto. Y no, parece que no fue muy exacto, y no por culpa de Jesús, sino por erróneo o erronidad
del conocimiento de la gente y de precisión en su visualidad y su auditivo, su oído. No precisaban quién era. Decían que era el Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías, que eran algunos de los profetas. No precisaban. Entonces dice, bueno, ellos tienen razón porque me han visto poco. No me puedo salir de la cámara, ¿no? Ellos tienen razón porque, pues a la verdad me han visto poco. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro, sin pensar dos veces, como siempre lo hacía, Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se queda mirándolo sorprendido. Jesús dice, Pedro, sorprendido, porque si no tenían identidad los que estaban con él y no tenían precisión de quién era él, entonces se estaba perdiendo el tiempo. Era una humanidad totalmente cerrada y entenebrecida de pensamiento, como dice la Escritura. Pero Pedro precisa, dice, tú eres el Hijo de Dios. Y no solamente el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le da precisión a una declaración que es doctrinal. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la iglesia? Es la institución divina bajo un principio y un precepto de quién es Cristo. Si Cristo no hubiese venido al mundo, no habría iglesia. ¿Existió iglesia en el Antiguo Testamento? Hice la pregunta esta mañana. ¿Existió iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Hubo un viso de iglesia que llamaban tabernáculo. Este tabernáculo era la viva imagen de lo que iba a ser la iglesia, donde había sacerdocio, donde había sacrificio y había afluencia de creyentes para determinar un principio espiritual, teológico, sobre la referencia de que existía un Dios que quería mitigar y perdonar el pecado del hombre. Y en esa ida al templo que se hacía con la familia, se llevaba un cordero o un becerro. Depende de la capacidad del que iba y asistía al tabernáculo. Este tabernáculo había sido establecido para que fuese manejado por sacerdotes e intervinieran en el sacrificio como en la relación entre Dios y los hombres. ¿Y qué sucedía en este evento? En este evento se sucedía que cuando subían al tabernáculo en el Éxodo, entonces llevaban el becerro, llevaban el cordero, y el papá hacía que o la familia, y como el papá ponía la mano sobre la cabeza del becerro o del cordero, y remitían sus culpas, remitían sus falencias al cordero. Y este cordero, que había sido creado por ellos y que era un cordero sin mancha y sin arruga, sin defecto, decía la Escritura, era llevado a los sacerdotes, o sea, era llevado al templo, al lugar de reunión. Y cuando llegaban al lugar de reunión, entonces le remitían sus culpas, su pecado, y era entregado al sacerdote. ¿Y el sacerdote qué hacía? Los sacrificaba. Entonces imagínense el lugar de culto cómo era. Imagínense cómo era el lugar de culto. ¿Se pueden imaginar cómo era el lugar de culto? ¿Alguna vez ha ido a un matadero? Era un matadero. ¿Cómo son los mataderos? ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a un matadero? Dígale que está a su lado, dígale, ¿usted ha ido a un matadero, no? Ay, me saqué la cámara, se me olvida. Sí, me muevo mucho. ¿Aló? Dios los bendiga a los hermanos en casa. Mi rey en casa sea bendita en el nombre de Jesús. Era un matadero. El sacerdote que venía a recibir el sacrificio salía limpio, pero el que hacía los sacrificios adentro vivía lleno de sangre, porque tenía que sacrificar el cordero, o sea, lo degollaban, y esa sangre era recogida en vasijas, y se levantaba el sacrificio, se quemaba el sacrificio de la carne, y se regaba la sangre alrededor del altar. Entonces imagínense, era un matadero. Ahora, ¿cuántos iban a ofrecer sacrificio? Miles, cientos. Entonces la sangre salía como por unas canadetas hechas, me imagino, entre la arena y la roca. Las personas que sacrificaban los animales vivían llenas de sangre. Entonces el escenario cultural no era muy agradable. Ellos tenían que ver eso. Vamos a dígale a los muchachos. Ellos tenían que vivir eso, tipificando la iglesia del futuro. La iglesia del futuro tenía que tener un sacrificio también, tenía que tener un sacerdocio, un pastorado, tenía que tener también un lugar de reunión. Eso era lo que quería tipificar cuando el Señor saca del Éxodo al pueblo hebreo y trata a través del sacrificio de mostrarles ese escenario. Bueno, entonces volvamos al nuevo escenario. El Señor está estableciendo un principio, una base, lo llamamos nosotros una doctrina, y es que Cristo es el Hijo de Dios.
Y es el Cordero del cual habló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué decía más la Escritura? Con esos tapabocas no entiendo nada. Que quita el pecado del mundo. ¿De qué manera? En el Antiguo Testamento la iglesia hacía sacrificios de animales y era costoso. Era costoso. El mismo Job, cuando sus hijos hacían fiesta, Job levantaba un sacrificio a Dios con el número de sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos? 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y ellos iban de fiesta. No sé si como los que están aquí detrás de la iglesia, o como las que usted solía hacer, o las que yo hacía, o las que el mundo hacía, no sé. No sé si el único creyente era Job, pero dice la Escritura que Job era un hombre temeroso, recto y apartado del mal. Y quería que sus hijos fueran iguales. Entonces, hijos, nosotros queremos que ustedes sean iguales que nosotros, mejores que nosotros, mejor dicho. Y levantaba sacrificios porque no desea que en la reunión sus hijos cometieran falta delante y agredieran a Dios. Y entonces levantaba sacrificios al Dios viviente como el número de sus hijos. O sea, llevaba 10 sacrificios al altar. Bueno, ellos se reunían cada 8 días a hacer fiestas, pero hacían fiestas continuamente cada vez que alguno cumplía años. Y entonces Job sacrificaba millones de pesos por el perdón de los pecados de sus hijos. ¿Usted cuánta plata ha dado por el perdón de sus hijos o de su familia? ¿Alguien ha pagado por la salvación de sus hijos? ¿Ha dado dinero? Por supuesto que no. Porque se sacrificaban animales que había que engordar durante mucho tiempo para después ponerlos por precio del pecado. Entonces Job también tiene ese referente del sacrificio del Antiguo Testamento. Pero el Señor viene a establecer la iglesia como individuo, la iglesia como colectividad, bajo un principio que es el mismo del pasado, que es derramar sangre. Y este derramamiento de sangre, ¿de quién fue? ¿Quién derramó la sangre? Entonces ahora, ¿quién fue el Cordero nuestro? ¿Sobre quién remitimos nuestro pecado? Sobre Cristo. Entonces, pero es que el que quiere formar parte de la iglesia de Cristo, el que quiere reconocer a Cristo como su Salvador, tiene que ir a la cruz. Dice: Señor, en la cruz revertimos nuestro pecado, te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, te reconocemos como el Hijo del Dios viviente y el único sacrificio agradable y acepto delante de Dios. Te aceptamos como ellos y remitimos nuestras culpas y la de nuestra familia, la de nuestra esposa y hasta la de nuestra suegra, porque la queremos llevar al reino de los cielos. Amén. ¿Cómo decir de suegras? Que yo la tuviera, la llevaría al reino de los cielos. Usted también tiene que hacer lo mismo, llevar a su suegra al reino de los cielos. Entonces, este evento pasado es tipo del evento del futuro. Entonces, aquí el Cordero era Cristo. Pero el mismo Cristo que va a ser el sacrificado le pregunta a la gente a ver si ha entendido quién es Él. Porque al pueblo se le ha revelado que un cordero moriría por ellos sin mancha y sin arrugas del Mesías. Y les pregunta: ¿quién dice que son? Le dicen: no, que es que Elías, no, que Eliseo, no, que Juan el Bautista, no, que un profeta. Entonces la gente no había comprendido todo el mensaje, no lo entendía. Entonces, más luego, miremos nuevamente la Escritura. Miremos la Escritura. Entonces, ¿por qué a nosotros es revelado? ¿Por qué hoy sí lo entendemos nosotros? ¿Por qué razón? Vamos a mirarlo. Dice el verso 14. Dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué estamos acá nosotros? ¿Qué nos tiene aquí? ¿Qué nos trajo? Le voy a decir qué nos trajo. ¿Qué nos trajo? ¿Qué convenció a Pedro? Lo mismo que le habló a Pedro nos habló a nosotros. Entonces le respondió Jesús y le enseñó a Pedro y a los discípulos: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oye, escuchen esto: bienaventurado, hijo de Jonás, porque tú no estás aquí por la herencia de tus padres, no estás con una herencia religiosa, ni por el principio de tus padres, no estás por una tradición oral del mundo material, del mundo social. No, tú estás aquí porque te lo reveló mi Padre, el Espíritu Santo.
Te lo reveló mi Padre. ¿Sabes por qué estás tú hoy aquí en la iglesia? Y hoy puedes decir que eres salvo y que tus pecados están en la cruz de Cristo Jesús y están remitidos en el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque el Espíritu Santo te trajo, el Espíritu Santo te convenció, el Espíritu Santo te escogió, te llenó y le creíste. Entonces dice el Señor: bienaventurado eres. Den un aplauso fuerte al Señor. Fuerte para Dios. Entonces puedo utilizar el término bienaventurados. Dígale que está a su lado: oye, hermano, qué bienaventurados somos. Dígaselo, si usted lo conoce, dígale: oye, hermano, qué bienaventurados somos. Entonces, cuando tú no estás en la congregación de los santos, cuando tú no estás en el principio doctrinal donde Cristo es el fundamento y la doctrina fundamental para que la gente crea, porque no puede haber otro. Están los gnósticos, están los testigos de Jehová, están diversas religiones y diversas doctrinas, pero muchas no tienen a Cristo como el fundamento de su salvación, como la piedra angular de la iglesia. Pero Pedro lo confesó y dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor dijo: bienaventurado eres Pedro. En primer lugar, ¿trajiste una bolsa? ¿Alguien trajo maleta? ¿Tienes maleta por ahí? ¿Trajo bolsos? Bienaventurados que traen bolso. Ábrale la cremallera. Y empieza a echarle a la maleta lo que le voy diciendo. En primer lugar, echa que eres bienaventurado. El que no tiene, le voy a prestar una bolsa. Papá, hay que traer bolsas arriba para que los hermanos lleven la bendición. Ya todos tienen bolsas. Bueno, un bolsillo le cae poquito, pero de pronto échale. En primer lugar, eres bienaventurado. Diga conmigo: soy bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? Que había un regalo y me lo dieron a mí, a nadie más. Mire para la vuelta, hermano, y diga: oye, el único, y siéntase orgulloso al único que le dieron el regalo a mí. Eso es bienaventurado. Hermano, muchas veces feliz. El evangelio lo hará usted muy feliz. La iglesia lo hará usted muy feliz. La iglesia existe para hacerlo feliz. Entonces empieza a decirle al Señor: eres bienaventurado, Pedro. ¿Qué quería decir esto? Que había unos que iban a ser desgraciados. Oiga, cuando uno es bienaventurado, los demás son ¿qué? Desgraciados, desbienaventurados. ¿Qué quiere decir desgraciado? Pero ¿qué quiere decir? Buenaventura es ¿qué? La buena aventura, ¿qué quiere decir? Entonces lo que quiere decir buenaventura es el buen deseo de Dios. ¿Ve? El buen deseo de Dios que hay sobre ti. ¿Y los demás? Entonces échale el talego, échale el bolso. Ahí en la que vea que dígale: Señor, soy bienaventurado. Señor, soy de los que recibieron el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Y échalo ahí, no lo saque, porque esas son las riquezas que vas a tener hasta que te mueras. No todos lo tienen. Salgan, pregúntenle a la gente: ¿quién es Cristo? Chuchito, pues es el que nos da ahí para el bareto ahí, él nos ama, nos quiere. Él sí sabe que Cristo existe, pero lo imagina, lo proyecta en la vida social que tiene, o como se lo mostraron sus papás, como se lo mostraron en el colegio, o quizás sea ateo, porque ya ni Dios existe para él, o Cristo existe. Preguntémosle a la gente: ¿quién es Cristo? A tu familia, ¿qué dice tu familia que quién es Cristo? ¿O qué es la iglesia? La iglesia es para brutos, para bobos, para los que le dan plata al pastor, los que lo vuelven ricos, a los que se pegan contra la pared, a los que pierden el tiempo. Déjenme decirle que los que están en la iglesia son bienaventurados. Amén. Entonces, ¿qué son los demás? Desventurados, que en traducción latina o castellana es desgraciados. La desgracia le está cayendo a este mundo, ¿no? ¿Cómo? Que ya uno no se puede sentir seguro ni en el vientre de la mamá ni en los brazos de la mamá. Los que tienen un niño en el vientre lo quieren abortar. ¿Sí o no? O sea, ni del vientre de la mamá seguro. Aquí, con el respeto de ustedes, algunas pudieron haber suscitado un aborto intencional. No estoy diciendo intencional porque es muy difícil, ¿no? Ya si es de naturaleza no puede hacer uno. Pero ¿cuántos pensamos en eso? ¿O cuántos tienen una hermana, una prima que abortó, que usted sabe? O sea que un niño no se puede sentir bien en el vientre de la mamá. Ahora esta mamá cogió a su bebé de 4 años, confió plenamente en su mamá: venga papá, abráceme. Y el niño abrazó a su mamá porque él como naturaleza, desde que nace, él piensa que su mamá le va a dar seguridad porque le dio pecho, y lo botó al vacío y lo mató. Hace unos años atrás,
un papito reunió en casa a toda la familia, cogió a sus niños dormidos, a uno de 11 años, a una de 4 añitos, a una de 7, los apuñaló a su esposa y después se mató a él. No lo oyeron por televisión, por periódico. Usted no lee las noticias, no ve las noticias. Son caóticas, son difíciles. Cada día se levantan guerras. Tenemos una bomba que es la atómica, la de hidrógeno, que es la peor. La de hidrógeno puede acabar con un país con lanzando bombas de hidrógeno, que son peores que la atómica. Tenemos armas masivas. Ahora, soltar un virus, o no lo soltaron, o se equivocaron y a nadie le importó, y mataron un poco más de gente. Usted llega y le pega una puñalada a alguien, o por accidente atropella con su cicla a alguien, y lo demanda, le hacen pagar. Y mucha gente, o un país mata un poco de gente, aquí se la van a cobrar. A ver, vamos a preguntarnos, vamos a dar también como, digamos, un espacio a la duda. ¿Fue intencional o fue intencional? ¿Qué fue? No vamos a decir ninguna de las dos, pero haya sido como haya sido, ¿a quién le cobraron la muerte de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padrinos, de la madrina, de mi papá, de mi mamá que murió de COVID? ¿A quién? Pero si usted atropella a una persona, ¿a quién se la van a cobrar? O sea que estamos en un escenario donde masivamente nos pueden matar, tienen el control de nosotros. Hay un experimento y es: ¿qué tanto podemos controlar al ser humano? ¿Y por qué estamos en el control de otras manos y no en las de Dios? Porque no hemos entendido la palabra iglesia. La gente, cuando no está bien aventurada, está expuesta al término y las decisiones humanas de los poderosos y del mal de la tierra. ¿No se siente usted impotente y no puede salir de noche? ¿Quién ha salido a la 1 de la mañana en estos días? ¿Quién sale a la 1 de la mañana? ¿Quién sale a las 2? ¿Por qué? Ah, pues estamos durmiendo, pastor, ¿qué le pasa? No, pero si le tocara. Uy, no, pastor, yo me salgo con un Guayacán, ¿por qué? Porque estás, hermano, impotente frente a lo que está obrando en el mundo, que es la muerte. ¿Por qué lo matan a uno? Dígame, ¿por qué lo matan a uno? Por cualquier cosa lo matan a uno. Por ser godo, por ser conservador, por ser evangélico, por ser católico, por lo que quiera. Si a usted lo coge alguien que tenga rencor en el corazón y de otra religión, y usted dice que es católico, lo matan, porque no le gustan los católicos. Por eso mata a la gente. Les voy a contar, hermano, para que ustedes y conmigo reduzcamos la formulación de por qué matan. Una persona en Bogotá, contado por él mismo, llegó a Bogotá y no llevaba plata, sino el pasaje y lo que iba a comprar. Por eso, si lo iban a robar, no le podían robar solo lo que tenía o el solo pasaje. Y llegando a la 13 con 18, allá al frente de la estación de la Sabana, que tiene 17, una cuadra antes, era una cuadra peligrosa. Y cogieron a un señor cuando se bajó la buseta, porque el bus paraba y daba la vuelta y salía de la estación de la Sabana. Lo cogieron, lo metieron en un hueco y le dijeron: préstelo la plata. No llevaba reloj, no llevaba la argolla, no llevaba la plata. Para el pasar, decía: no tengo un poquito, 2,000 pesos me sale, porque eso fue hace muchos años. Yo no tengo 2,000 pesos, no traigo nada de nada, no trae nada. Entonces tenga para que la próxima traiga. Le pegaron 3 puñaladas y casi lo matan. O sea, uno lo matan porque tiene, ¿y por qué no? Entonces estamos en un momento difícil de la historia humana. Un país se agarra con otro, ¿por qué? ¿Por qué se arman las naciones? ¿Por qué tienen bombas atómicas listas para lanzarlas? Cualquier agresión le damos la respuesta. Y no nos importa cuánto nos toque matar. Esa relación entre Gaza e Israel, los árabes y los israelitas, que hay un grupo que se llama Hamas, que se la tiene velada a Israel y cada rato lo bombardea, ¿A razón de qué? Bin Laden, ¿por qué tumbó las Torres Gemelas? Estados Unidos, ¿por qué invadió a Irak? ¿A Irán? ¿Por qué? El poder, quieren el poder. ¿Y eso causa qué? Muerte. Y un niño que está en un edificio, le lanza una bomba y lo estripa el edificio, el concreto, ¿quién lo paga? ¿De dónde salió la muerte? Estamos en un escenario donde la gente está perdiendo la vida. Están apareciendo enfermedades huérfanas, aparecen virus, pestes. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? Entonces aparece Cristo y le dice: hay una propuesta. ¿Quién dice que soy?
¿Y qué es Cristo? El sacrificio, el perdón, la restauración, el abrigo. Si ya no podemos estar seguros ni en manos de papá y mamá, no quiero decir de ustedes, mamitas, papitos, porque ustedes ya son creyentes, a ustedes los trajo el Espíritu Santo, sus hijos están seguros en ustedes. Al menos no les van a quitar la vida, al menos los van a proteger, pero ¿qué les transmiten de verdad? ¿Qué les transmiten de palabra? Vienen a la iglesia y después del fin de semana nos hacemos un asado, nos pagamos unas arterias, nos agarramos con la prima y le decimos, no vuelva a tratar a su tía, que su tía es loca. Es una manera de matar también la infancia, ¿o no? No matamos con la mano. Entonces, ¿qué tan seguros somos para los demás? ¿Qué tan seguros? Entonces el mundo va a ser seguro. Usted toda la mira para atrás. Usted se monta en el bus y se monta en este lado, porque si se estrella por este lado, él le pega a este, y si se estrella por este lado, le pega a este. Tú no, porque tú eres cristiano. Amén. Pero la mayoría de las personas andan pensando eso. ¿Por qué caen de huevo? ¿Por dónde? Ay, no, que por esta estoy muy por otra. Entonces empezamos a buscar alternativas, a huirle a la muerte y al miedo. Pero ¿cuál es la propuesta de Dios? Establecer una iglesia, que Cristo sea la base doctrinal fundamental con su muerte y resurrección. Entonces, si Cristo le está diciendo acá, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, bienaventurado eres, tú eres el escogido, tú eres el elegido, tú eres el Hijo de Dios, tú también serás Entonces, lo que quiere decir en el primer lugar cuando leímos es que Cristo es la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la doctrina. Amén. ¿Sí? Usted lee en Colosenses, si Cristo es la cabeza, porque es quien se fundamenta en la revelación de Pedro, cuando digo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido, el revelado por Dios. ¿Sabe la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véganos tu reino, hágase tu voluntad. Los únicos que hacen la voluntad, tratan de hacer la voluntad, son la iglesia. Pero la iglesia son individuos y colectividad. Entonces, como individuos tenemos que movernos como espiritualmente, pero como colectividad también. O sea, tenemos que unirnos como iglesia. Usted no puede decir, yo es que yo oro en mi casa, yo ayudo en mi casa, yo hago obras sociales en mi barrio. No. Usted es un individuo espiritual, usted es una iglesia, pero es una iglesia individual, pero que cuando se reúne con los hermanos es una iglesia colectiva. Hemos llamado iglesia a la infraestructura. Y hay iglesias hermosísimas. Hay iglesias hermosísimas que costaron millones. El templo de David fue uno de los mejores templos que ha habido en este planeta Tierra, más costoso que las mismas pirámides de Egipto. Llena de oro, de tablas de oro, de madera de acacia, de cortinas, de lino fino. Era, hermano, el templo más costoso del mundo. Pero ¿cuántas veces habitó Dios allí? Dios quiere habitar en tu corazón y en el mío. Amén. Y esto no te lo está revelando ni carne ni sangre, sino la palabra y el Espíritu Santo. Amén. El templo de Dios eres tú. Entonces Dios decidió hacer una iglesia contigo, una iglesia individual, personalizada, en ti primero. Entonces la iglesia tiene que unirse colectivamente. Vamos para allá, ¿cierto? Entonces, a esa propuesta de iglesia que viene del Antiguo Testamento, el Señor la toma en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Explica cómo está conformada la iglesia. Entonces la iglesia está conformada, dice que la iglesia cuya cabeza es Cristo y el cuerpo es los miembros. Entonces pongámoslo en este término. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, si la iglesia es como un cuerpo, que son muchos miembros, ¿qué hace el dedo pequeño? Uy, este dedo pequeño es muy sabroso. ¿Qué hace este dedo pequeño? Este dedo meta el gordo, ¿verdad? Que lo lastima. Entonces este dedo es útil. Algunos lo utilizan para otras cosas, ¿no? Este dedo, sin este dedo nos haría falta muchas cosas. Cada dedo forma parte de la mano. ¿Cuál te quitarías de la mano? Cuando vas a escribir, este dedo es supremamente importante, estos dos. Cuando te vas a apoyar en el piso, este es supremamente importante. Quítate este dedo y apóyate en estos. Te vas de lado, el pequeñito, aunque es más débil. Cuando tú te apoyas en el piso, quien te sostiene es este y el gordito. Entonces el Señor dijo que la iglesia que iba a constituir cual fundamento y piedra angular era Él, en la confesión de Pedro. No que Pedro iba a ser el Papa, ni sobre Él se iba a fundar la iglesia, sino sobre la confesión de Pedro, que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, a quien remitiremos nuestros pecados y se fomentaría la iglesia del Nuevo Testamento con un solo sacrificio de sangre que era la de Cristo. Entonces Él dice que Él es la cabeza. Colosenses dice que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la cabeza? De aquí para arriba, ¿qué se hace?
Se piensa, se decide, se proyecta, es objetiva y tiene metas, ¿cierto? Pero esto, sin esto de aquí para abajo, ¿qué es? Nada. Entonces Dios lo que quiere concluir es que el acto de Cristo, que es la cabeza, le dé un sentido, un proyecto, una visión a la iglesia. La visión sale de la cabeza. Nosotros cuando nos convertimos y decimos que vamos a hacer iglesia, me perdono un momentico. Cuando nosotros venimos a la iglesia y vamos a la cruz, nosotros decimos: Señor, te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Eso es cierto o no? No hay otro que pueda salvarnos, entonces lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Pero la oración de fe, la Biblia también enseña que Él es nuestro Señor. Señor, te aceptamos como nuestro único y verdadero Señor, el Señor de nuestra vida, señorío. ¿Qué quiere decir señorío? Que nosotros somos los esclavos y Él es el Señor, el Kyrios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mis decisiones son valiosas frente a mi Señor? No. Cuando un súbdito iba al frente del rey, el rey, la determinación que tomara con el súbdito, de eso era lo que se cumplía. Si el súbdito quería algo, tenía que ir a la presencia del rey y pedirlo. Y si no era acepto delante de Dios, mataban al súbdito. Entonces ir a pedir al rey era difícil. Por eso es que llegar a la presencia de Dios es a través de Cristo. Cuando usted llega y le dice: Señor, Señor, vengo en el nombre de Cristo. Es como cuando usted llega y le dice a una señora que vende empanaditas y vende pasteles ricos en las calles y usted tiene mucha hambre, y le dice: mire, yo conozco a su hijo es lo más de buena gente, su hijo es más lindo, su hijo me regaló hace 2 días 2,000 pesos, su merced, por ese hijo hermoso que tiene, ¿me podría regalar un pastel? Hermano, nadie se resiste a que hablen bien de los hijos de uno y que vengan a un padre por los hijos de uno. Los hijos de uno, hermano, lo hacen uno sin armas. Los que no han sido papás no entienden qué es un hijo, pero los que han sido papás entienden qué es un hijo. Por un hijo uno se hace matar, pero por un hijo uno va hasta el saco y el pantalón, hermano. ¿Sí o no? Amén. Por eso es que secuestran hijos y no papás. Porque si secuestran al papá, el hijo lo duda 250 millones de pesos. No, es que ¿de dónde vamos a sacar eso? ¿Cómo va a llegar a una mamá que le secuestraron un hijo o al papá que le secuestraron un hijo que está pidiendo 250 millones? Se lo levantan de donde sean y van y rescatan a su hijo. Si entendemos eso, entonces que tenemos que ir a la presencia del Padre a través de Cristo. Todo lo que pidáis, pídamelo en el nombre de ¿quién? De Cristo, el Hijo, fundamento de la iglesia. Hay una fundamentación de la iglesia. Entonces, en el fundamento de la iglesia, Él es la cabeza. Entonces, cuando tú te conviertes, ya mandamos alocados: ay, voy a hacer tal cosa. No. ¿Sabes por qué vienes al domingo a la iglesia? ¿Por qué estás aquí hoy? Porque la cabeza dijo: no nos dejemos de congregar como los que tienen por costumbre. No nos dejemos de congregar. O sea, la cabeza, la orden, el direccionamiento, la visión de Dios es que nos congreguemos. ¿De dónde sale eso? De la palabra, de la inspiración de Dios, de la cabeza de la iglesia. ¿Me doy a entender? Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces dice que nos congreguemos. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, y en los mandamientos en Éxodo capítulo 20, dice: 6 días trabajarás y 1 descansarás, y este será dedicado a Dios. De la cabeza salió ¿qué? La orden. ¿Qué hace el cuerpo? Dígale a su mano derecha que se levante. Dígale, ordénele de su cabeza. Dígale: levántese cabeza. Levante su mano. Dígale: levante la mano derecha. ¿Cuál es su mano derecha? ¿Quién le ordenó que se levantara? No fui yo, fue su cabeza. Si usted no lo piensa aquí, así lo diga ya, usted no lo levanta. Ahora dígale a su brazo que mueva la cabeza. Dígale que el brazo hable, que el brazo piense y diga: voy a mover la cabeza. La cabeza no me mueve. Entonces, la iglesia tiene un direccionamiento, hermano, y tiene un objetivo, y tiene unas metas, unos principios, y están puestos en la persona de Cristo. O sea, Cristo es el que decide, Cristo es el que mueve la iglesia. Pero nosotros a veces queremos mover a Cristo, la iglesia quiere mover a Cristo y en eso fracasa, en eso erra. Y por eso es que pasan muchos años de religiosidad, muchos años de ser evangélicos, muchas iglesias, pero poco impacto. Entonces la iglesia, ¿para qué está puesta? ¿Para que le hagamos caso a Cristo? No. Bueno, entonces vamos al segundo punto. La iglesia como individuo. Segunda de Timoteo, vamos a ver qué dice la iglesia. Segunda de Timoteo 3:16 y San Juan 7:37. Leamos primero San Juan 7:37, por favor. Leamos San Juan 7:37. Ya sabemos que la iglesia se forma con la piedra angular que es Cristo, que Cristo es el fundador de la iglesia por la verdad que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora miremos
Por favor, San Juan 7:37. Dice de la siguiente manera. Este es Lucas, qué pena, hermano. A veces los textos hay que tenerlos anotados. Si alguien lo puede leer, pues me lo ayuda a leer. San Juan. Se me pega las hojas de la Biblia. 7, Evangelio según San Juan 7:37. ¿Leo pasar? No, ya aquí la tengo. Okay. San Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A ver, paremos ahí un momentito. Jesús se pone en pie y le dice a la gente, Jesús del cual estamos hablando, que es el fundamento de la iglesia, la piedra angular de la iglesia, el que decide, le dice a la gente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué utiliza ese término? Luego, si usted tiene sed, no va aquí a la tienda de al lado y compra unos de agua y se la toma allá, y no tiene que ir a Cristo. No, es que en el escenario geográfico allí no había agua. Existen los pozos de Jacob. ¿Se acuerdan los pozos? ¿Qué era un pozo? Ustedes los tuvieron, porque cuando no había acueducto no tuvieron los pozos. ¿Qué era un pozo? Era un lugar profundo que se hacía de ladrillo, de arena o de piedra, la cual dejábamos que se sentara el agua y sacábamos el agua ahí, porque no había acueducto, no habían bombas eléctricas. Entonces, cuando no había bomba eléctrica, le tocaba ir a uno con un balde y sacar el agua. Pero en esa época no habían baldes, habían cántaros. Entonces salió el dicho: tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. ¿Para qué decía uno? ¿Para qué le decía? Tú ya lo sabes. ¿Qué era lo que querían decir los papás cuando le decían a uno: tanto va el cántaro al agua que al fin lo rompe? ¿Qué era? ¿Qué quería decir? Que lo iban a cascar. Le iban a dar su mano, hermano. Si uno, papá, no son muertos dichos, pero también somos Biblia. Entonces, cuando el Señor dice: si alguno tiene sed o alguna necesidad, venga a mí. Había muchas necesidades en ese lugar geográfico, pero había una sed profunda. ¿Por qué? Porque no había agua. Si usted quería tomar agua, le tocaría a la mujer ponerse un cántaro con una tela aquí, porque se cansaban aquí, porque era de piedra, no habían baldes de madera, porque era costoso, se les salía el agua, la brea era costosa, la madera era costosa. Entonces se hacían de barro, que era lo más barato. Pero es que el Señor, cuando quiso enseñarle a Israel verdades bíblicas, lo llevaba donde el alfarero y lo llevaba donde el carpintero. ¿Sí te sabían eso? ¿Ustedes se lo digo? Y lo llevaba donde el que hacía las argollas. ¿Cómo llamaba ese? El alfarero. El alfaro. Entonces los llevaba a ese tipo de escenarios porque lo entendían. Entonces cuando él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque sabían que no podían beber. Si alguno tenía sed, tenía que aguantarse hasta 3 días. Porque los pozos no quedaban allá a la salida del pueblo, los pozos quedaban a distancia. Entonces ir a traer agua en un cántaro, la mujer se iba caminando con la... Esto se tenía, yo me imagino que tenían harto tiempo para echar chisme, porque imagínate tan lejos. Y llegaban allá con el cántaro, hermano, y tenían que sacar unos baldes y llenarlos, y volverse a poner la casa y volverse. Entonces cuando un chino tenía sed, entonces: mamá, yo tengo sed, ya se tomó el vaso de la semana. ¿Sí ven? ¿Me hago entender? Mamá, tengo sed. Decía yo esta mañana que mi hijo Kevin toma agua, hermano. Ahí hay un dispensador de agua, y va y toma agua, hace jugo y le prefiere tomar agua. Imagínense a mi hijo en el escenario del Antiguo Testamento, donde no había agua, acueducto. Yo tengo sed, hermano, le tocaría que muriera sed, hermano. Le decía: mamá, yo tengo sed. Le decía: no hay agua, hermano, se acabó. Entonces sí, uno tenía que aguantarse. Entonces cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí, era porque la gente tenía sed. Entonces Cristo quería hacer la solución, solucionar su problemática, su necesidad. Se estaba presentando como la solución. Hermano, la iglesia es una solución al mundo. La iglesia es una solución a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, a la miseria, a los conflictos humanos. Él se está presentando como una solución. Entonces le dice a la gente: vengan a mí. El que quiere formar parte de la iglesia de Cristo tiene que venir a Él. Él se está ofreciendo, Él se dio como sacrificio, pero la gente tiene que ir a Cristo. La gente tiene que pagar un precio, tiene que venir. Entonces vamos a volver. Miren, escuchen, vamos a volver al texto. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces le dice: miren, vengan a mí y beban. Después de que beban, y si creen en mí, como dice la escritura, entonces le darán de beber a otros. Miren cómo se forma el acueducto espiritual, un acueducto que fluye. ¿Qué quiere decir esto?
que antes el que tenía sed, que tenía una problemática, el que tenía necesidades, el que era conflictivo, ya no es conflictivo, ya no tiene necesidades, ya no tiene sed, ya tiene la solución. Le dice, ahora usted es parte de la respuesta. Yo me conecto aquí. Tú conectas a tu familia, tú conectas a tu hijo y de todos nosotros van a brotar ríos de agua viva. O sea, solución. Dios coge el individuo y le dice, usted ya no va a ser un problema, usted ya no es el que va a tener sed, usted ahora va a ser un productor de agua para que otros beban de usted conectado a mí. Si tú crees, como dice la escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Abra la bolsa. Ya mentiste que eres bienaventurado, abre la bolsa, ahora mente que eres parte de la solución en Cristo Jesús. Estás conectado a Cristo. Jesús es el acueducto, el que suple, el que da el agua de vida. Entonces ahora tú estás conectado. Dice, de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Te va a enriquecer. Amén. El problema va a salir de tal manera que ahora vas a tener soluciones, vas a tener gozo, vas a tener vida y vas a producir vida y vida para muchos. Entonces mete eso como tercer lugar en tu bolso. Dios te va a utilizar de manera extraordinaria. O sea, Dios individualiza la iglesia y toma a un personaje para darle solución a los demás. Por eso es que usted no necesita plata, usted no necesita dinero, usted no necesita ropa, usted no necesita trabajo, usted lo que necesita es a Cristo. Conéctese con Cristo. Eso fue lo que le dijo al mundo. El mundo busca aquí. Ay, tío rico, tío, préstame $1 millón de pesos. Listo, tío, préstame $2 millones. Tío, aquí, a todo. Y uno el tío, la tía, el padrino. Y ya uno se da una cuenta y ya el tío es el dueño de uno. Vamos a Cristo, hermanos. Entonces Cristo coge y forma la iglesia con la confesión de Pedro y coge a Pedro y le dice, bueno, Pedro, a través de ti vamos a hacer grandes cosas. Entonces lo pone como confesor de la primera persona individual como iglesia. Él le dice, con esa confesión tuya es que se inicia una iglesia, y empieza con Pedro y con los discípulos. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Entonces la iglesia iba a ser una fuente de río de agua viva. Pero primero empieza con un nombre. Y usted puede mire conmigo algunos textos bíblicos en San Juan 7:37, pero vamos a 2 Timoteo. Dios escogió gente para